La música se vuelve mágica y eleva nuestros pensamientos más allá del espacio. La música no conoce fronteras. Y aquí es la protagonista. GDS Radio Mar del Plata, www.cronosmdq.com. Noticias y radio a tiempo. Verano 022. Tu espacio personal de sonidos en el que solo tú puedes transportarte. Verano 2022. WhatsApp al 2234 2466 46. Contacto @gdsradio.com. Comunicación perfecta. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Habla Carlos Matos, bienvenidos a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Hacemos este saludo debido a que debe haber oyentes en diferentes puntos, en diferentes usos horarios. En este momento estamos con Luis Pacheco, que está visitando la ciudad de Mar del Plata, y vamos a aprovechar para conversar sobre varios de los puntos que desarrollamos en el primero de los programas de las puertas de Magonia y alguna otra entrevista, porque este año se cumplen 75 años del avistamiento de Kenneth Arnold el 24 de junio. Y ese hecho que se toma como punto inicial en la era ufológica tuvo su repercusión también acá en Argentina. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos los oyentes? Un abrazo grande para todos. Un gusto estar acá en Mar del Plata, en esta bella ciudad. Y como dice Carlos, vamos a hacer, entre comillas, por decirlo de esta manera, una especie de revisionismo histórico de lo que fue la investigación OVNI en Argentina, ¿no? Recordemos que en el 47 ocurre, como dice bien Carlos, lo de Arnold, pero acá en 1948, un año después, un periodista que muchos recordarán, perteneciente después al diario La Tribuna, de ahí sus artículos referentes al tema OVNI, comienza a hablar del tema. Y esto lo hace en Radio El Mundo. Y en 1948, como dije, habla de la creencia de los platos voladores como una realidad extraterrena. Estamos hablando de Américo Barrios. Américo Barrios. Luego de, lamentablemente, en 1955 se tiene que exiliar, pero a su vuelta, en 1964, luego de ese largo exilio, pobre Américo, vuelve a retomar estos temas y inicia toda una especie de, entre comillas, campaña referente a la temática OVNI. Es para recordar que me lo menciona el investigador Roberto Banch en su momento, haciendo los análisis de los pioneros en el tema OVNI, que él fue el investigador el periodista que adquiere todos los derechos de las investigaciones de Donald Cajon y lo difunde. Es muy interesante eso, y es algo para tener en cuenta para todos aquellos novatos que se dedican al tema y que nada saben de la historia del fenómeno OVNI, ¿no? Y bueno, este personaje, este tipo, Américo Barrios, en un momento empezó a hablar del escepticismo y decía que el escepticismo
podría justificarse porque nunca un terráqueo pudo apreciar un plato volador para exhibirlo, ni lo ha capturado a un venusino, por ejemplo, o a un marciano. Pero la duda ahí se puede cambiar sobre toda la verdad. Pero también con su posibilidad y con su idea que el fenómeno era realmente extraterrestre, afirmó que esos seres que merodean nuestro planeta, estoy trabado, disculpe la audiencia, provenientes de una civilización muchísimo más avanzada que la nuestra, son de una infinita bondad, decía él, con adelantos portentosos y que nos miran apenados por nuestras tremendas imperfecciones. Esto lo escribió en 1968, pero es lógico que en esa época se pensara que el fenómeno ovni era extraterrestre. Digamos, el pionero principal dentro de la difusión de la temática ovni. Sí, pero yo me quiero detener acá, Luis, porque esto que vos estás leyendo o estás comentando o estás recordando de los apuntes que siempre manejás, hay toda una serie también de preconceptos que yo creo que, como vos decís, marcan una época, ¿no? Es decir, seres de una infinita onda. Ya estamos partiendo de la idea de que hay seres extraterrestres de acuerdo a lo que Américo Barrios está diciendo acá, ¿no? O lo que manifestó en su momento. Bueno, hecho que lo hemos subrayado muchas veces. La posibilidad que exista vida en otros lugares del universo es un tema y el fenómeno ovni como tal es otro tema distinto. Pero va más allá, habla de que están preocupados por por el rumbo que va tomando las distintas civilizaciones terrestres. Es como una proyección también, ¿no? Como atribuirle a un ente extraterrestre que está preocupado por todo lo que pasa. Recordemos que estamos con el miedo de una guerra, luego de la Guerra Fría, estamos con miedo a la gente de tener una tercera guerra mundial debido... Sí, estamos en un mundo dividido en dos polos. Claro, y el miedo que se haya explosiones nucleares en todo el mundo y se destruya. Aparte, yo calculo que Américo Barrios ha tomado estas referencias referidas a los contactados principales de esa época, que eran Siragusa y era George Adamski, y ellos se habían contactado con seres de otro mundo, entre comillas, se habían contactado. Sí, que hacían este tipo de advertencias, ¿no? Y era lógico para la época, o sea, todos los contactos, entre comillas, que se refirieron a la problemática de la Tierra van cambiando a través de los años. Sí, y esto justamente, estos relatos nos habla mucho de la historia de las mentalidades. ¿Cuándo empieza la cierta investigación de manera ordenada acá en Argentina? Y se puede tomar como referencia 1955 con la creación del primer grupo de acá de América, sería la Codo Omni, dirigida por Ariel Cirorrietti y Christian Bock, que son dos verdaderos pioneros en el tema, referidos a este tema, obviamente siempre con el pensamiento que el fenómeno ovni es extraterrestre. Sí, hasta ese momento, no, mucho después también predominaba la idea, ¿no? Sí, después se suman otros investigadores que a lo mejor trabajaron en silencio, porque recuerdo haber hablado con Juan Carlos Espadafora, ya fallecido, que él dijo que también él empezó desde joven a investigar el tema. Sí, él mencionaba el año 56 como punto de partida. Claro. Nicolás Ojeda en Rosario, que es un pionero en el tema ovni, también, que fue uno de los primeros en investigar el tema en Rosario, siempre manteniendo, y esto quiero que recuerde la audiencia, que estamos hablando de que todo este fenómeno se tiene que referir a lo extraterrestre, porque era la idea dominante de ese momento. Que era, si me lo preguntás ahora, ¿era lógico que se pensara eso? Sí, era lógico en ese momento que se pensara eso. Yo creo que los cambios después lo van a hacer otros investigadores, especialmente del exterior, con una postura muy avanzada para esa época y que fue muy criticada también para esa época, que era la postura de Vallée.
en el año 68-69. Claro, Jacques Vallée, el investigador, astrónomo, científico. Claro, recordemos que años 50 se estaba iniciando de alguna manera la carrera espacial. En el año 61 es cuando se pone en órbita el Sputnik, ¿no? El primer satélite artificial. De manera que, claro, era como ver una especie de carrera espacial al revés, ¿no? los supuestos extraterrestres, o los extraterrestres para la mentalidad de aquella época, estaban de alguna manera acercándose o colonizando, y lo vemos en las series televisivas también, que fueron surgiendo en los años 60, en los años 70, donde aparecían extraterrestres de diferentes con diferentes categorías y con diferentes mentalidades, ¿no? Los invasores, qué sé yo, tantas manifestaciones por el estilo. Y esto quiero también lo recuerda la audiencia. En esa época no había extraterrestres malos. Eran todos buenos, bondadosos, que nos venían a ayudar. Ya veremos más adelante como a partir de la década del 90 comienzan a aparecer los extraterrestres malos, por llamarlo de esa manera, ¿no? Pero es muy, muy llamativo también la visión del extraterrestre que viene a ayudarnos a nosotros, los terráqueos, para que no desencadenemos una guerra nuclear y para preservar toda la vida en el universo. Me parece que es un mensaje, más allá de esto, de anhelo que los contactados y que la gente quería para que no se siguiera la carrera armamentística. Creo que por ese lado lo podemos analizar. Sí, ese es un costado, podríamos, como vos bien definiste, dentro de la etapa de la ufología romántica en la historia de las mentalidades ufológicas. También es cierto que llamativamente estos extraterrestres tenían así una fisonomía muy nórdica, ¿no? O sea, era algo muy específico, no aparecían con otras fisonomías, eran unos ideales de belleza propios de los estándares occidentales y acotados a un espacio determinado. Claro, es así. Siempre el extraterrestre tiene que ser bello, rubio, nórdico. No había mujeres, es muy llamativo. Solamente aparecen por sí, ahí aparecen algunas. Cada tanto. Creo que con Billy Mayer aparece una de las primeras mujeres, si no me equivoco. Billy Mayer, un supuesto contactado también, pero era así. No había extraterrestres feos, entre comillas, como van a aparecer justamente con los extraterrestres malos, que llamativamente son feos, entre comillas, para la caracterización humana hablamos de feo, ¿no? Sí, y además en un determinado territorio, en un determinado espacio. Y perdón que te interrumpa, estamos hablando de los contactados, porque se empiezan a suceder diferentes casos a través de la década del 50, analizados por Aimé Michel, con seres pequeñitos, cabezones, de diferentes estaturas, pero ninguno agresivo en apariencia, ¿no? Hay una tipología ufológica que se fue analizando a través del tiempo, pero específicamente, y recuerdo esto, recién nos referimos a los contactados, que supuestamente ellos hablan de seres benignos, rubios, y no sucesos de encuentro del tercer tipo, como diría el gran Heineck, que eran los contactos que vos lo tenías cerca de seres que bajaban supuestamente de un platillo volante, se acercaban, sacaban muestras del terreno y hasta a veces podían interactuar así nomás con el testigo, pero no había un contacto realmente importante, ¿no? ¿Cuándo empieza el contactismo como fenómeno cultural? Bueno, el contactismo empieza ya con Adaki y con Siragusa, ya que a través de esos dos se conforma una especie de cultos ovnis. O sea, ¿no? Estamos hablando a principios de los 50. Claro. A medida que se va desarrollando esto, hay gente que se suma a esto y se producen los denominados cultos ómnicos, y los llamamos, que en una época lo denominamos
creo que haber sido uno de los primeros, si no el primero, que lo denominó secta platillista. Recuerdo que yo hice una reflexión musical, referida al tema de los músicos, porque quien decía que fue el primero en utilizar la guitarra y utilizar el tauping, que era una forma de tocar la guitarra que se hace justamente en lo que es el largo de la guitarra, que ahora no me sale el nombre, el mástil de la guitarra. Y vos te dices, ¿quién fue el primero que utilizó eso? ¿El guitarrista de Genesis o el guitarrista de Van Halen? Bueno, los dos lo utilizaron, pero si yo me tengo que estar a favor de uno, yo me pondría del lado de Steve Hackett, el guitarrista de Genesis, que fue el primero que utilizó el tauping para mí, y luego fue Eddie Van Halen, que lo utilizó perfectamente, innovándolo en Van Halen, en el grupo Van Halen, pero ya estamos hablando de otro estilo de música, ¿no? Steve Hackett en Genesis, que es una música que nosotros consideramos progresiva en esa época, de rock sinfónico, por llamarlo de momento, o el estilo de Van Halen, que es hard rock. Pero si me tiene que decir cuál es uno, bueno, es Steve Hackett. Y esta era la comparación que quería hacer, y metemos un poco de música. Claro, para que la audiencia sepa un poquito. Porque acá hay una interna, ¿no? En cuanto a quién fue el primero en hablar de sectas platillistas. Por un lado estás vos, por otro lado está Alejandro Agostinelli. Claro, ¿no? Él dice que él también dice, creo que fui yo. Por ahí fueron concurrentes las cosas. Por ahí fuimos los dos juntos. Sí, que muchas veces ocurre eso, que a veces se llegan a ideas. Por eso hicimos la polémica. Bueno, no, yo creo que yo soy el Steve Hackett y Agostinelli sería Está bien. Iván Halen. Espero que se entienda lo que quiere decir lo que quiero decir. Sí, porque sí. Los rockeros lo van a entender. Seguramente no. Además, que fue también la época en la que se hablaba de las sectas platillistas. Había todo un boom literario acá en Argentina acerca. Me acuerdo que se había publicado el libro del Celan, las sectas en América Latina. Que no tocaban el tema ovni. No tocaban directamente religiosas. No, exactamente. Después vino el libro de Alfredo Silleta, las sectas invaden la Argentina. En algunos casos me parece también más allá de algunas expresiones interesantes de ambos libros, en otro caso, valga la paradoja, también me parece que había cierta actitud sectaria a determinados o de estigmatización a ciertos movimientos, ¿no? Claro, yo puedo decir, y hay testimonio de esto, que el primero en presentar un tema referente a los mercaderes de la fe, un título que le puse yo, que no sé si fue utilizado en su momento también, y que hablaba de la secta platillista, justamente fue presentado en el año 91. Claro, acá en Mar del Plata, en el Congreso de la RAO. En el Congreso de la RAO. Sí. Y tuve el honor que eso fue después realizado pasado a través de braille. Sí, lo transcribimos al trabajo, porque fue muy interesante el abordaje justamente de las sectas platillistas, como vos las llamabas en aquel momento, porque las otras publicaciones no tomaban ese tema, que estaban muy en boga a principios de los 90. Así es. Obviamente, del año 91 hasta la actualidad, algunas cosas que dije en ese momento, muy fogosamente, por decirlo así, ya han cambiado en ese pensamiento. Uno evoluciona en el pensamiento. Sí, han pasado 30 años también. Por eso uno no entiende, y vamos a entrar cuando hablemos en una segunda parte, cómo no entiende que gente al día de hoy esté hablando de cosas que ya están perimidas, son vetustas, siguen hablando del extraterrestre, siguen hablando de casos de hace 10.000 años atrás, por ponerle un término, como por ejemplo lo que escuchamos la otra vez del caso Hummo, ¿no? De la década de 60, sí. Y se trae ahora se han traído tantas cosas del pasado que ya están perimidas, obsoletas, y que nada tiene que ver con la realidad actual del fenómeno. Vos interpretás que revisar casos tales como el caso Hummo no traen, no aportan mayormente. No, revisado se fue revisado. Sí. Pero ya después eso, cuando se generó eso, que fue aparentemente un estudio sociológico, el que generó eso,
creo que después se le fue de las manos todo y otra gente utilizó para poner un poquito en orden. Sí, expliquemos, porque también hay gente joven que habrá escuchado hablar del caso Humo, pero que mucho no lo conoce. Supuestamente los humitas llegaron a la Tierra de casualidad. Llegaron de una estrella determinada, de casualidad que a la Tierra cayeron. Y empezaron a entender cómo se movía la civilización terrestre, ¿no? ¿Y cuál fue el modo de comunicación que tenía con la gente terrestre? Bueno, mandando cartas. Hablando de cosas aparentemente científicas, enviando cartas, muchos investigadores empezaron a recibir cartas, investigadores ufológicos, ¿no? Qué llamativo que las cartas hayan sido enviadas a investigadores ufológicos y no al gobierno, no a los gobiernos o a cualquier otra persona. Claro, algunos de estos defensores de humo dicen se ocultó información, siempre viste la conspiración. Y esto fue tomado por diferentes, hubo un montón de gente, para mí un aparato grande de gente que generaron, creo que hay un libro que tiene arriba de 1000 cartas recopiladas. Y esto no lo pudo hacer una persona, sino que lo pudieron hacer un grupo muy llamativo. Creo que hablamos la otra vez de los servicios. Vamos a aclarar, esto ocurre en España, porque no lo aclaramos. Esto es un suceso que empieza en España en la época franquista, ¿tá? Y es muy posiblemente, como se habló en su momento, que los servicios de inteligencia de España estuvieran también relacionados con esto. Claro, con toda esta movida para obtener algún tipo de información. Así es, con todo esto. Así que incluso acá en Argentina, 5 o 6 investigadores recibieron cartas de humo. Pero no vamos a agregar algo más, solamente diríamos que estas cartas de humo fueron generadas en Argentina. Sí, alguien las escribió y las envió. Salvo que los humitas se hayan desparramado también en Argentina para escribir las 5 o 6 investigadores. Claro. Pero presten atención a esto de nuevo y lo recalco, y háganse esta pregunta: ¿por qué una civilización humita, en vez de comunicarse con los gobiernos, no se comunicaron, se comunicaron con investigadores? Claro. Si lo más fácil es hacer un contacto con los gobiernos para que tuvieran una relación, ¿no? Al respecto. Pero bueno, eso es lo que, por eso uno tiene toda la duda. Incluso ya se ha confesado que esto fue un experimento sociológico, que se fue de las manos a algunos, y como dije anteriormente, otros grupos aprovecharon y trabajaron sobre esto. Sí, como vos decís, el tema de los humitas se aclaró en numerosas oportunidades, que fue un experimento que se fue de las manos. Esto me trae a mi mente la película La Ola, ¿no? En otro sentido, no es que no fue algo de la gravedad de la ola, ni mucho menos, pero a veces se empieza a hacer correr un rumor para medir los efectos y demás, y bueno, termina cobrando vida propia. De hecho, hay personas y grupos que están, no sé si enfrentados, no sé si a tal nivel, pero las aguas están divididas y hay gente que defiende la existencia de los humitas casi como una religión. Pero bueno, vamos a dejar a los humitas por ahora, para retomar un poco lo que se venía planteando en Argentina a fines de los 50, principios de los 60. ¿Con qué nos encontramos en esa etapa dentro del movimiento ufológico? No, ya nos vamos avanzando luego de lo que te dije yo de la década del 50 con el primer grupo Codovni. Vamos a avanzar a los 60, que dijimos a Nicolás Ojeda de Rosario como pionero. Guillermo Aldunati, uno de los pioneros también en el tema OVNI, estuvo en el año 1968 también, para los que tengan memoria, con Pipo Mancera, que era también un gran difusor del tema. Le gustaba el tema a él. El de Sábados Circulares. Y él conformó una de las agrupaciones más importantes en su momento, que era OVA, Asociación Observadora de Astro, que tenía como meta todo lo astronómico también, ¿tá? Y eso fue lo cual sigue ligando el estudio del fenómeno OVNI a la idea extraterrestre. Así es. Después tenemos también a Luis Reynoso, también en esa un poquito más al 68, diría yo. A Roberto Banch, que lo mencionamos recién.
Alejandro Vignati, creador de la revista 2001, una de las hermosas y maravillosas revistas de anticipación, porque no solo la revista esa hablaba del tema OVNI, sino hablaba de todos los movimientos que se estaban suscitando, por ejemplo, en Estados Unidos, como los movimientos hippie, la liberación sexual. Quien pueda conseguir las 2001, hay dos etapas de 2001: periodismo de anticipación y periodismo de liberación. Cuando hablamos periodismo de liberación es ya en la entrada de la década del 70, con todo lo que sería el movimiento político para el retorno del general Perón en ese momento, y todo lo que generaba alrededor de el pensamiento entre la izquierda, la derecha, todo eso, más que nada en los grupos de izquierda. Pero quien pueda conseguir 2001 es espectacular. También tenemos en esa época 68, 69 al doctor Galíndez con la mejor revista del tema OVNI, que se llamaba OVNI, un desafío a la ciencia. Realmente una revista que son muy pocos números también. Quien las puede conseguir lo puede hacer. ¿Vos sabés de alguien que conserve toda esta documentación, todas estas revistas, estas publicaciones periódicas? Yo tengo, nosotros somos varios que tenemos OVNIs. La revista OVNI, pues son, no me acuerdo si son 10 o 12 fascículos. Incluso hay alguien que dice que tiene el último fascículo que se hizo lo tienen, que quedó en imprenta. Ajá. Dice Galíndez, pero algunos dicen que tienen ese fascículo apócrifo que nunca salió a la luz, porque estaba en imprenta, pero no tenía la plata el doctor Galíndez y sus amigos para sacarla, para editarla, porque era una época que se habían quedado sin dinero y lo hacían ad honor en todo esto, por más que vos te podías asociar y tenía muchos suscriptores, pero no, los costos se habían ido a las nubes. Y una tercera revista que ha formado, más que formado, ha incitado a investigar el tema OVNI por gusto, por otras cosas, es Cuarta Dimensión, de Fabio Serpa. Sería muy tonto negar todo eso, ¿no? Y bueno, y ya estamos hablando de los primeros, nosotros diríamos que son los primeros investigadores de la primera generación, los que mencionamos, ¿eh? Pero hay una segunda generación que empieza en la década del 70, con los primeros grupos de investigación y todo eso. Y ahí nos podemos sumar muchos que somos de la segunda generación en este estudio muy interesante, como es, por ejemplo, Carlos Ferguson, quien les habla, Néstor Berlanda, Juan Acevedo, por nombrar algunos, y otros investigadores. Me estaba olvidando de alguien muy importante dentro de los pioneros, que era el gringo Corradi, que falleció recientemente, de Mendoza, un investigador clásico del tema OVNI, que fue también uno de los pioneros en el tema. Seguramente me olvidaré de muchos más. No, hay mucha gente que, bueno, la iremos nombrando también en otros momentos. Pero en los 70, ¿la idea predominante sigue siendo el etismo? Nosotros hablamos en su momento, cuando digo nosotros, para aclarar a la audiencia, conformamos una agrupación que se llamaba CIFO Rosario, Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI. Pudimos hacer un estudio, un análisis de diferentes... Pero eso fue mucho después de los 70. Sí, no, pero es para aclarar que nosotros pudimos hacer un estudio relacionado al pensamiento ufológico, que variaba desde la parte romántica, que era la parte de que se creía uno que la temática OVNI pasaba por los extraterrestres, la parte científica, que todo lo toca en los años 70, y la parte de racional, que tiene que ver con el materialismo racional y no con el racionalismo de Bachelard. En esa parte, que te digo, la parte científica, que es lo que me estás preguntando vos, ya el fenómeno OVNI no está visto como solamente extraterrestre. Si empiezan a hacer especulaciones y análisis de otro tipo, y empiezan a aparecer diferentes investigadores ya 76, 77, especialmente de Francia, hablando de un fenómeno ¿cómo es? Psicosocial, pero que no era nuevo, porque toman cosas referentes a Jacques Vallée, que lo mencionamos antes, que es el que rompe con toda
con toda la idea del fenómeno extraterrestre con el sistema de control. Un libro que lo podríamos recomendar abiertamente si es que lo consiguen, ¿no? Que es Pasaporte a Magonia. Es una base ese libro para todos. Bueno, y en la década del 70 ya sí, obviamente está la idea extraterrestre instalada, pero no es la única idea que se instala. Hablamos de la parte psicosocial y ya los que están hablando de la teoría extraterrestre empiezan a dudar. Se empiezan a dudar como diciendo, ¿qué pasa acá? ¿Qué es esto? Empiezan toda una línea interna también que para mí no tiene sentido, que es los intraterrestres, claro, gente que vive bajo la tierra. Ya no eran extraterrestres, ya son seres que viven bajo la tierra, y una serie de cosas que bueno se va generando a través de también de ideas de conspiraciones, como la aparición de extraños personajes. Ya en la década del 60 apareció que se denominaban los hombres de negro, que venían a apretar a los investigadores para que no hablaran del tema, que realmente no tiene nada que ver. ¿Acá hubo hombres de negro? Sí, señor, hubo hombres de negro. ¿Quiénes eran los hombres de negro? Y fíjense, en la dictadura militar en la década del 70, quiénes eran los hombres de negro, y se van a dar cuenta quiénes son. Todos estos agentes de inteligencia, toda esta gente que estuvieron en los procesos nefastos. Sí, pero lo que ocurre es que cuando muchas veces se leen relatos de hombres de negro en algún libro, parece casi infantil, ¿no? O sea, algún investigador que decía ir en un tren y que había dos personas vestidas con trajes negros y anteojos negros que lo venían vigilando. Sí, que lo seguían constantemente. Que lo seguían continuamente. Realmente es casi una narración de una historieta dentro de Villiquen, ¿no? Claro, incluso investigadores que realmente... Y que han publicado libros sobre los hombres de negro. Sí, pero hay otros investigadores también que no serían tan investigadores, serían más que crédulos, que sus mentes desvarían y no vamos a dar nombre para... No, que no se sienta alguno afectado ahí. Claro, no, y ya del que estoy hablando ya no está vivo, así que no. Y no es el que todos creen, es otra persona, no tan conocida. Pero no, sí, se han escrito todo eso. Yo recuerdo que hay una anécdota referida a que a un investigador muy importante le habían vaciado los archivos y él le echó la culpa a los hombres negros, y en realidad no fueron los hombres negros, fueron hombres terráqueos que le chorearon en parte del archivo. Claro. Sí, no fueron los hombres de negro. No, salvo que se hubiese vestido ese robo. Claro, de negro, sí, los cacos de negro serían. Claro, bueno, ya en la investigación, y aparte en la década del 70, fines del 70, ya en el 76 aún hay una idea de unificar el pensamiento a través de que los investigadores se unan. Hay una idea que surge en Buenos Aires en su momento de hacer unas asociaciones para que se unan todos los investigadores, que nunca dan resultado, hasta que en 1977 hay una reunión en el interior, por llamarlo interior. A mí no me gusta hablar interior de la provincia cuando hablan así, porque parece que es un término capitalino, ¿viste? Que claro. Somos todos en el interior. Eso ocurre en Río Cuarto, donde se está gestando en el Congreso Cero en el año 77 de lo que se denominaría la FAES, la Federación Argentina, que en su momento se llamaba Entidades de Estudios sobre Ciencia Extraterrestre, en su momento, ¿no? Una denominación que cargamos cuando nos sumamos a FAES con un peso grave, ¿no? Grave entre comillas también, en el sentido que si no estamos seguros de que existen extraterrestres, ¿por qué estamos hablando de ciencia extraterrestre? Bueno, esa terminología terminó ganando porque era una idea del entonces muy reconocido investigador, que obviamente muchos de nosotros nunca hemos compartido su idea, de Pedro Romaniuk, que tiene sus libros de ciencia extraterrestre, ahí la denominación. Bueno, no vamos a entrar en el detalle de los nombres, de la historia, pero vamos a decir que la Federación Argentina esta unificó a la mayoría de los investigadores del tema OVNI y grupos, y ahí convivían diferentes pensamientos en cuanto a la temática OVNI, ¿no? Psicosocial, incluso había escépticos, ¿no?
escépticos y amantes de la teoría extraterrestre. Y ya en los 70 estamos generando algo muy importante, ¿no? El padre de la ufología científica siempre nosotros creíamos que era el doctor Galíndez, y de la ufología latina, podríamos decir, era Ballester Olmo, hoy convertido en un escéptico. Ballester Olmo, un investigador español. Pero el referente máximo hasta el día de hoy, por sus estudios y todo, fue el doctor Hynek. El doctor Hynek, que ya él había empezado con el proyecto Blue Book en su momento, y después se dedicó a investigaciones particulares, porque él empezó con un estudio crítico del fenómeno escéptico, hasta que se dio cuenta que los relatos de los testigos tenían una cosa extra, que no cerraban en el pensamiento, que decían que era todo falsedad. Bueno, y entonces fíjate que hemos nombrado a 3 referentes, a 4 con Jacques Vallée, que el único que está vivo de los 2 grandes, que diría yo, Jacques Vallée y Hynek, es Jacques Vallée, ¿no? Espero que no sea una mezcla, no le resulte medio raro esta mezcla que estamos haciendo. No, porque hemos charlado de muchos de estos autores y de estos investigadores, así que quienes vienen siguiendo el programa no les va a resultar extraño. Y bueno, a alguno... Discúlpeme, señor Matos. Diga nomás. Hoy serían los denominados Hynek, y Vallée serían los denominados influencers. Los influencers de aquella época, claro. No, y a lo que me refiero es que seguramente para quienes estos nombres sean, no digo nuevos, porque creo que a quienes nos interesan estos temas ya los hemos escuchado desde siempre, pero los que no conocen mucho acerca de Vallée y de Hynek, bueno, es una buena oportunidad también para que empiecen a googlear en principio y a conseguir algunas de sus publicaciones. Pero no, está bien ir relacionando todos estos datos. Entonces estamos ya en los 80, cuando se habla de una ufología científica. De hecho, Ballester Olmos creo que es, como vos bien marcaste, una de las primeras personas en lengua española fuera de Argentina que intenta sistematizar a través de estadísticas, a través de diferentes datos. 70 eso sería, 70, ¿no? 70 se define en los 70. Sí, a pesar de que la publicación de Ballester Olmos llega acá a la Argentina, la de Plaza y Yáñez, sí. Plaza y Yáñez creo que a principios de los 80 me parece que llega acá. Sí. Hasta donde yo recuerdo, por lo menos Sí, es así. Sí. No teníamos internet en esa época, recordemos también, ¿no? No, y esta es una cosa que hay que recalcar y para las nuevas generaciones, y esto lo voy a hacer muy gráfico en este sentido. Hoy los, por llamarlo así, entusiastas del tema, por denominar una catalogación que utilizó el amigo también fallecido Will Smith, que era socio del Dr. Hynek, también otro físico. Los entusiastas de hoy desconocen nuestra historia, ¿ya? Vos le preguntás a la gente quién es Ballester Olmos, quién era Vallée. Sí, lo vi en la película donde aparece Juan Pérez, sobre el caso de abducción, ¿no? Ponele, pero no conocen su historia. Y otra de las cosas que los investigadores de esa época nos manejábamos todos con cartas, realizábamos boletines, las cartas no sé cuánto tiempo tardaban en llegar, y los boletines también, una semana, 15 días, según el lugar donde vivían. Claro. Todo con mucho trabajo. Nos juntábamos para ver qué artículo vamos a poner. Estamos hablando de los 70 también, y parte de los 80. ¿Qué artículo? Bueno, ¿cómo vamos a ver cuánto nos sale? Y bueno, vamos a juntar la monedita cada uno a ver cuánto nos sale hacer y lo mandamos a imprimir. Y eso era un trabajo realmente titánico. Sí, en muchos casos se utilizaba el mimeógrafo picado en stencil. Claro. Picar en stencil y el mimeógrafo, cosas que obviamente ya son instrumentos de museo para las nuevas generaciones. Cuando íbamos a investigar también pasaba lo mismo. Bueno, hay un caso acá a 50 kilómetros. ¿Alguien tiene auto? Sí, algunos podía tener auto, a veces sí,
Entonces íbamos con él. Si no, íbamos en colectivo a buscar el caso. Llevábamos nuestras cositas desinfectadas para buscar si había alguna huella. Desinfectar, no sé si sería el término. ¿Cómo sería el término, Carlos, en vez de desinfectado? Para que no se contamine lo que... Sí, elementos esterilizados. Exacto, esterilizados. Sí. Vasitos, bolsitas, recogíamos con pincitas todo eso, diferentes muestras. Si tenés algún conocido en tal lado para que la pueda analizar. Mirá, yo tengo a alguien que estudia agronomía. Bueno, vamos a mandárselo a él. Ni hablar de mandarse estas cosas a institutos de investigaciones que no te iban a dar ni pelota en esto, ¿no? No, claro. Nos embarrábamos, nos ensuciábamos, pasábamos días con 2 mangos buscando eso, que hoy lamentablemente no se ve, y eso sería bueno. Por eso hablaba del revisionismo en un principio, de que mucha gente entusiasta se entere de estas cosas que parecen ignorar, ¿no? Sí, porque además en algunos aspectos hay muchos caminos recorridos, y estamos observando en estos meses, en estos días, en este tiempo de pandemia, que se recorren en algunos aspectos caminos trillados y no se llega a conclusiones nuevas. O sea, no estamos hablando de un revisionismo lógico, sino de esa falta de memoria, ¿no? Es decir, el no conocer la historia hace que no se pueda avanzar más, porque algunos caminos han sido tapados por el tiempo, y entonces se vuelve a recorrer como una tarea de Sísifo, algo que ya se hizo. Así que sería muy importante que quienes están investigando actualmente puedan mirarse en la historia. También es necesario en ese aspecto, me parece, pero esta parte la vamos a dejar para otro programa, para el programa del otro martes, que vamos a hablar específicamente del SIFO. También es importante, por ejemplo, como hizo el SIFO, el hecho de haber publicado en un volumen, y que seguramente van a seguir más volúmenes, todos los trabajos que se expusieron en su momento, para que sirvan también como punto de partida a las generaciones nuevas. Sí, es así. Yo no me quería olvidar de decir también esto, porque SIFO reflejó no solo, como dijo él, lo vamos a hablar más adelante, no solo eran trabajos, sino también eran ensayos y pensamientos. Y cuando digo pensamientos, eran hipótesis. En esa época, en los 80, o antes, en los 70, no solo éramos investigadores de campo, también realizábamos teorías o hipótesis. Algunos mal críticos decían que eran investigadores de escritorio. No. Primero hay que ser investigador de campo y luego ser teórico. Quien no investiga, no ha sido un investigador de campo, no puede ser teórico nunca. Y es mentira esa dualidad de investigador de campo e investigador de escritorio. El investigador es uno solo y utiliza los dos elementos que son importantes. Porque vos no podés teorizar algo si no fuiste a investigarlo. No, claro. Y me imagino que la mayoría de los que son... A ver, hablamos de los grandes, Vallée y Heine. Ellos fueron a investigar e hicieron sus propias teorías. Vallée con el sistema de control, por decir algo, y Heine con la mejor catalogación que hizo de los encuentros cercanos, el primero, segundo y tercero. Que ellos, y otra de las cosas fundamentales que dijo en su momento Heine, fue que la principal base de la investigación del fenómeno ovni es el testigo. Sí. Es el testigo, no hay otra base. Sí, además cuando él... Sí, perdón. No, que te quería preguntar esto, ¿no? Me parece que es importantísimo cuando Heine dice que no investigamos ovnis, sino informes de los testimonios de quienes vieron ovnis. Claro. Y otra de las cosas que nosotros dijimos en su momento, que sin testigos no hay fenómeno. Claro. Y sin fenómeno no hay testigos. Y eso es... Alguno me dijo, pero esto es una barbaridad. Me dijeron, esto me lo dijeron hace recientemente. No es una barbaridad. El fenómeno se maneja de esa manera. Y el que no lo quiera entender, bueno, no lo entienda. Pero es así. Si no hay testigo, no podemos hablar del fenómeno ovni. A ver, si no hay testigo, vamos a hacerlo más gráfico. Si no hay testigo de un asesinato, no podemos acusar al asesino. Eso no es así, Carlos.
Es así, tiene que haber, claro, puede a lo mejor haber existido el asesinato, pero no la acusación, no podemos determinar al asesino, pero además, con el tema del fenómeno pasa otra cosa, que cuando analizábamos en más de una oportunidad la palabra ovni, ¿no? Que implica, en este caso, un objeto que debe ser percibido por alguien y que ese alguien a su vez no lo identifique, porque un objeto no identificado en sí mismo es ontológicamente imposible. Claro, pasa por ahí, el perceptor es fundamental. Lo mismo es cuando hablaban en su momento huellas no asociadas. No existen las huellas no asociadas. Sí, eso si de las no huellas, hay un objeto, claro, o algo, lo que llame, que el testigo pudo haber visto que ocurrió eso, no hay una relación con un fenómeno determinado. Las mutilaciones de ganado, ¿hay visiones de objetos, luces o lo que sea de las mutilaciones de ganado? No, pero aparecieron muy raramente mutilados. ¿Y qué te hace pensar que eso mutilado tiene que ver con el tema ovni? ¿Por qué no puede ser, como habló alguna vez Luisito Reynoso, que eran grupos que tienen que ver con la industria de cremas? Creo que habló de esa forma, la industria, no me sale el nombre justo de la palabra, industrias determinadas de cosas que buscan experimentar con cosas de animales para crear ciertas cosas, ciertos elementos que les sirvan de investigación. Sí, a mí me hace acordar mucho al viejo chiste ese de la escuela primaria, composición tema la vaca, y entregaban una hoja en blanco, ¿no? Y bueno, sí, estaba la vaca, se comió el pasto y se fue, por eso la hoja está en blanco. Claro, es así. Entonces se empiezan a hacer toda una serie de conjeturas que terminan cayendo por su propio peso. Vamos a finalizar este programa con la década de los 80 y cómo llegamos a fines de los 80, 89, 90. ¿Qué hay ahí? ¿Qué se produce ahí? Primero dijimos una vez de la Federación Argentina. La Federación Argentina, que surge a fines de los 70. Claro, 77, el primero reunión. En el año 86 decide cambiar su sigla, no la sigla, la denominación, porque veíamos que no tenía sentido llamarla ciencia extraterrestre. Entonces se cambió por Federación Argentina de Entidades Civiles para el Estudio de los OVNIs, gracias al aporte que hizo en su momento el capitán Daniel Pericé, que para los memoriosos fue el testigo del caso de 1965, la base de Antártida. El 3 de julio. Sí, exacto, que es un documento oficial que fue recibido por el entonces presidente Ilia. Sí. No, fue me parece que fue por coso, no estaba Ilia en el 65. ¿Estaba en el 65? Sí, ¿Estaba Ilia? Sí, estaba Ilia. Estaba por Ilia. Y que le dieron, no recordaba, que le dieron como que sí, que se hablara de esto, que había ocurrido algo extraño y que se dijera. Sí, un reconocimiento oficial, ¿no? Un reconocimiento oficial. Y todos esos estudios de la Antártida ustedes lo pueden también ver. Hay un gran libro de Rubén Gurú Morales, que no hace mucho apareció, que habla justamente de los avistamientos de la Antártida. Sí, los ovnis de la Antártida. Hablamos con Rubén también en uno de los primeros programas de Las Puertas de Magonia sobre su libro. Bueno, y como te decía, la FAES cambia y ya la mentalidad de los investigadores es como que deja de pensar con el fenómeno ese extraterrestre. Ya estamos influenciados por mucha gente con la teoría psicosocial, el ingreso del pensamiento escéptico, voy a utilizar el término, los negadores del tema ovni. Hay un escepticismo militante de negación del fenómeno como fenómeno original, que todo se puede explicar, o sea, son explicacionistas 100%, que no aportan nada en ese sentido. Y ya hay una serie de teorías que tienen que ver ya y darle cabida primordial al testigo, cosa que no se hacía antes. Claro, porque antes se hacía hincapié en determinar al objeto como algo independiente del testigo. Así es, sobre esa base se empiezan a trabajar con diferentes hipótesis que vamos a llegar, ya no las vamos a mencionar ahora, que van a generar en el año 90
otras ideas, otros pensamientos en la temática, ¿no? Pero ya la teoría extraterrestre ya está en duda, muy en duda, porque cada vez que se hace un estudio de los casos hay algo medio raro. Se puede ver que la gente ya empieza a confundir luces con naves, y eso es una de las cosas que hemos luchado siempre, porque siempre han relacionado la sigla OVNI a nave extraterrestre, uno de esos grandes errores que ha ocurrido eternamente, ¿no? Una cosa es decir OVNI, otra cosa es decir fenómeno OVNI. Son dos posturas distintas, porque al OVNI, como dije recién, se lo relacionó con nave extraterrestre. Uno lo puede ver en los periódicos continuamente. Los ovnis aparecieron y aterrizaron. Sí, no, y además por ahí el titular habla de ovnis y la nota, el cuerpo de la nota propiamente habla de naves, y después empiezan en esta discusión si la palabra correcta es ovni, si el plural debe ser ovni u ovnis. Empezamos en una verdadera pavada, ¿no? Porque recuerdo este tema, que algún investigador, no viene al caso quién, corregir fuertemente a otros investigadores diciendo ovni es los ovni, el ovni, lo cual implicaba también desconocer las reglas del idioma, porque por ejemplo la palabra radar también es una sigla, y no decimos los radares, decimos los radares. Claro. Pero bueno, ya cuando se veía agotado el tema OVNI, se empezaban en estas cuestiones finitas que tampoco conducían a nada. Bueno, llegamos entonces, Luis, al final de los años 80 y dejamos para el próximo programa, vamos a hablar del SIFO, pero anticipanos un poco cómo fue ese caldo de cultivo que dio lugar al SIFO. Antes te quiero aclarar una cosa, que la década del 70 generó muchos investigadores jóvenes, muchísimos investigadores jóvenes. No sé si tiene que ver esto con la dictadura militar, donde no se podía hacer algo de política, pero los investigadores crecieron terriblemente, y más después de la oleada de 1978. Sí, vos un poco lo comentabas cuando hablabas de la segunda generación de investigadores. Claro. Y hay dos oleadas muy importantes en Argentina. La del 68, que también generó grande cantidad de investigadores, sí, y la del 78, que fue más difundida, y también creó mucha cantidad de investigadores. Y tiene que ver esto con la postura de... Sí, yo creo que tiene que ver con parte de la dictadura militar, porque otra cosa no se podía hacer. Es más, te voy a hacer, a la audiencia le voy a comentar algo. En los últimos congresos, los primeros congresos de la FAES, especialmente del año 82, en plena dictadura, la gente de FAES, los directivos de los que estaban en Rosario, fueron llevados a invitados al grupo, un grupo de donde estaban los militares residentes, no me sale ahora, era un cuerpo del ejército que estaba en la ciudad de Rosario, ¿no? El batallón 121, no me salía el nombre. Así fue recibido por un montón de militares, y mientras iban pasando por el lugar con mucho miedo, sentían gritos. Qué cosa, ¿no? Qué cosa tremenda. Y fue recibido por el entonces comandante de ese lugar, que era Galtieri. Y con todo ese miedo, lo que les llamó la atención que cuando se sentaron y hablaron del tema, muchos de los militares, yo tuve una visión ovni, yo tuve esto, yo tuve aquello. Fue muy llamativo, porque en esa época había que pedir permiso para hacer reuniones y congresos. Tal es así que, más allá de esto, que fueron muy bien recibidos, muy bien atendidos y todo, con el miedo terrible que tenían, en el año en el Congreso estaba lleno de servicios de inteligencia. Y claro, cuando hicimos en el año 82, siempre en cada charla que había del tema OVNI había servicios de inteligencia para ver en qué andábamos, pero como sabían que no andábamos
nada más que con el tema OVNI nos dejaban tranquilos, menos mal. Claro. Bueno, quería hacer esta anécdota para que la gente tenga una idea en qué momento estábamos viviendo históricamente y cómo nosotros a veces desconocíamos lo que estaba ocurriendo. Recordemos que nosotros teníamos entre 17, 18 años, no éramos militantes políticos ni nada por el estilo en el tema. Y vos me dijiste ahora, me hiciste la pregunta para terminar. No, te decía que habiendo hecho este recorrido, vamos a dejar para el próximo programa hablar del CIFO, lo que implicó el CIFO. ¿Cómo se trató? Claro, pero eso lo dejamos para el martes que viene. Pero ¿cómo fue el caldo de cultivo a fines de los 80 que llevó a generar el CIFO a principios de los 90? La creación del CIFO, que es en Rosario, se produce a través de las charlas que se hacían en la sede de FAESE de Rosario. Cada semana se hacía una reunión que hablaban del tema, hablaban de eso. Y 3 jóvenes, en ese momento cansados de escuchar siempre lo mismo, Andrés Torres, Juan Marcelo Encalada y Diego Viegas, se acercaron en ese entonces a mí, que iba a las reuniones, a Oscar Alemano, y nos plantearon de conformar una agrupación que reuniera a los investigadores experimentados con los nuevos jóvenes para generar algo nuevo. Esto también lo hablamos en su momento con Néstor Berlanda, diciéndole: mira, hay unos chicos jóvenes que quieren conformar una agrupación, y como nosotros estábamos todos desparramados, cada uno por su lado, y no teníamos un grupo de referencia en su momento, sino que éramos, por llamarlo así, investigadores privados, entre comillas. Bueno, nos empezamos a reunir de a poquito en los bares. Ellos iban, aportaban sus inquietudes, los jóvenes que les gustaba todo este tema, y ahí se fue conformando el CIFO. Así se fue conformando, fines de los 80, y después diremos cómo sigue. Muy bien, Luis. Bueno, muchas gracias por este recorrido en esta primera parte, y nos encontramos entonces el próximo martes a las puertas de Magonia. Bueno, muchas gracias a usted, y como siempre un gran saludo para el amigo Guillermo, que está ahí manejando todo lo que es la radio, ¿no?
para vos. 100.3